Gracias por venir primero. Gracias por la invitación. ¿Dónde estás parado en este momento? Yo donde estoy. ¿O sentado? Va. Ahora en el canal. Bueno, yo soy diputado nacional, tengo mandato por 2 años más, formo parte de Juntos por el Cambio y dentro de Juntos por el Cambio del PRO. ¿Y cómo te cayó la confesión de Mauricio Macri? ¿Cuál confesión? Que la veíamos venir, yo la veía venir y mis colaboradores no hicieron nada. No, me parece que describe un punto esencial de lo que pasó en estos 4 años, que fue que... digo para vos porque vos eres un defensor importante soy de la un gestión de defensor gobierno. de la gestión de gobierno. ¿Entendés? Pero lo que digo es, cuando él dice, bueno, nos íbamos a la mierda y yo le decía a mis ministros y no me daban Pero bola. está claro que hubo un error, eso lo hemos aceptado todos. Me llama la atención que digan que tenemos que hacer autocrítica, lo hemos hecho infinidad de veces. Yo el único presidente de la nación que he escuchado hacer autocrítica públicamente ha sido a Macri. Y una parte de la autocrítica es justamente esta, que se creyó demasiado en que el crecimiento nos iba a sacar de la situación y de que los mercados nos iban a seguir financiando, y no sucedió así. Recién lo escuchaba a Storani hablar del golpe de los mercados contra Alfonsín. Bueno, me gustaría que aplicara también esa categoría a lo que pasó en 2018, porque fue eso, que los mercados no creyeron en la sustentabilidad de un plan que hasta ahí, después de 2 años, había obtenido los índices de pobreza, de indigencia y desocupación más bajos desde 1993-1994. Y ahí hubo, sí, un error del equipo económico que hemos admitido, combinado con una serie de factores externos que desequilibraron, la sequía, el problema entre Trump y China, la baja de los precios de los commodities, etcétera. Todo combinado dio justamente la devaluación de 2 años muy complicados. ¿Fue responsabilidad de Mauricio? Sí, por supuesto, el presidente... Pues digo, como busca todos los factores externos. A mí me parece que el presidente no dijo que él no tuviera responsabilidad. Está claro que la designación del equipo económico fue hecha por el presidente y hay un reconocimiento. Lo que dice es que dentro de ahí había una interna de divergencia de opiniones en donde él estaba de un lado y el equipo económico de otro, y bueno, eso es lo que se traspapeló. ¿Por qué crees que el peronismo volvió? ¿Por el fracaso solamente de ustedes? ¿O porque ustedes...? Estoy escribiendo, te doy primicia, que estoy escribiendo un libro me imaginé sobre ese tema, que ¿sí? se llama Vamos a volver. Vamos a volver. El eterno retorno de la pesadilla peronista. Bueno, ya le agregaste la parte gorila. Pero bueno, lo que digo es lo siguiente. Esta especie de mito de Sísifo con el eterno retorno, ¿tiene explicación en el fracaso de Macri? Sí y no. Es cierto que hay un elemento muy claro, que fueron estos 2 últimos años duros desde el punto de vista sobre todo del social, ¿no? El aumento de la pobreza, de la indigencia, de la desocupación. También es cierto que existen permanentemente, y uno de los puntos centrales, existen 2 varas completamente distintos en el periodismo, en la intelectualidad y en gran parte de la sociedad argentina, porque yo escucho decir el problema de la pobreza, récord de pobreza, gobierno peronista, Duhalde, récord de indigencia, gobierno peronista, Duhalde, récord de desocupación, gobierno peronista, Menem. El peronismo nunca paga por eso, es siempre el partido de la justicia social. Así se presenta a las elecciones, diciendo, por ejemplo, que apenas asuman le van a aumentar 20% a los jubilados, y después lo que hacen es sacar una ley gorila, neoliberal, y ponerle el adjetivo que vos quieras, que sancionamos nosotros en el 2017 y que actualizado por inflación, y que hubiera actualizado ahora las jubilaciones en marzo, a todas las jubilaciones al 12%, pero era una ley neoliberal. Así que la sacaron y no hay actualización, y van a dar recién el aumento menor solamente a una parte y en abril. Entonces, me parece que hay una vara ahí, una cosa muy instalada en la sociedad argentina que no responde a la realidad. Los récords de los grandes ajustes, los 2 más grandes ajustes de la historia argentina en términos de pobreza y de indigencia, los hizo el peronismo en 1975 con Isabel y en 2002 con Duhalde. Ahora, digamos, para entender un poco el tema de tu libro o lo que va a ser, digamos, tu libro. Insisto, ¿por qué vuelve? ¿Vuelve por qué? ¿Porque ustedes lo hicieron mal? ¿Porque ella lo hizo muy bien? Porque Durán Barba acaba de decir que es la mujer más brillante en la historia argentina. Que se haga cargo Durán Barba de eso, está bien. Me parece que esa afirmación habla mucho de Durán Barba, habla demasiado de Durán Barba y poco del resto, ¿no? Sí. Eso me parece una afirmación lamentable. ¿Pero qué papel le asignás a Cristina en eso? Me parece que Cristina tiene, yo creo que es brillante en una sola cosa,
como su marido, que también era brillante en una sola cosa, que era en la capacidad de acumular poder y dinero. En eso verdaderamente hay que reconocerlo. Me parece que en todo lo demás ha sido catastrófico. Me parece que el saldo del kirchnerismo después de 12 años fue desastroso. Y bueno, yo le deseo mucha suerte al actual gobierno y sobre todo a los que creyeron en su palabra, en que iban a llenar la heladera y que iban a arrancar la economía y que iban a poner de pie. ¿Y lo ve bien orientado, Alberto, o no? No veo, no veo cómo, a ver, prometen reactivación, suben impuestos. Eso no funciona. Fue uno de los problemas de la alianza. Estaba Storani hace rato que formó parte de ese gobierno, ¿no? Me parece que fue uno de los errores la famosa suba de impuestos de Machinea, que llevó a agudizar la recesión. Yo me parece que, lamentablemente, en lo único que me parece que tienen dos políticas muy definidas, muy claras, a las que yo me opongo. Una con respecto a la justicia, que es un pacto de impunidad muy claro, que fue lo que llevó a Alberto Fernández a la presidencia, un pacto de impunidad con Cristina Kirchner, a la que él había acusado de ser responsable del pacto con Irán y de ser creo que utilizó inclusive la palabra delincuente, estoy citando de memoria, pero bueno, tienen una política clara de justicia que es la impunidad, y tienen una política de relaciones exteriores que implica poner al país nuevamente en el eje de Venezuela, ¿no? Eso lo tiene muy claro. En la economía me parece que la economía no va a parar. acaba de decir en Estados Unidos que no, y Trump acaba de decir en el mundo que no. Trump. Fernández dijo que no estábamos alineados con Estados Unidos. Bueno, el grupo, la Argentina formaba, por lo menos hasta ahora, parte del Grupo de Lima, que no tiene empacho en decir lo que es el gobierno de Maduro, una dictadura y una dictadura asesina. Nos gustaría escuchar estas palabras de gente que opinaba así antes de llegar al gobierno. De cualquier modo, en esos dos alineamientos que te tenés que de reserva, ¿ves que se hace lo que se puede o están orientados a un lugar que te parece que pueden llegar al objetivo? Me parece que lo único que han hecho hasta ahora es un enorme ajustazo por vía impositiva, que lo han dirigido casi como una venganza hacia todos los sectores que no los han votado. Los jubilados, la ciudad de Buenos Aires, no, a la los que jubilados lo votaron. No, los jubilados es muy claro, hay un sesgo muy claro en el voto. Ellos son más fuertes en el sector juvenil y son mucho más débiles a medida que avanza la edad y la experiencia. ¿La mayoría de los jubilados votó a Macri? Bueno, mirá, la cifra total, yo no tengo o sea, no hay un dato exacto. Pues no la conozco la cifra. Pues no, a ver, ellos sacaron 48% y nosotros 41%, o sea, la diferencia es relativamente pequeña. Sí. Y calculo que con el sesgo que ha hecho, como decía antes, ese es un problema para nosotros, ¿no? Reconocer que la juventud vota más a ellos. Pero claro, la cifra tan pareja no se explica si no hay un sesgo a favor de Macri y de Cambiemos en el resto. No tengo el dato exacto, pero creo que ha habido una política muy clara de favorecer, otra vez, de ir contra el campo, de ir contra la clase media. Es un impuestazo que afecta directamente a los sectores que no lo votan. Nosotros, que la que más afectó a la clase media fue Mauricio. Yo creo lo contrario, Nosotros hemos gobernado como era nuestro compromiso. Sabemos quiénes son nuestros votantes, pero hemos intentado gobernar para todos. Inclusive que la clase media putea en China. Inclusive para aquellos que no nos han votado. Nuestro gobierno, admitiendo el fracaso en reducir en la pobreza, tuvo el gasto social más alto de la historia. Sí. Tanto en valor absoluto como en porcentaje del presupuesto, como en porcentaje del PBI. Y sabemos que la mayor parte de ese gasto social fue a gente que no nos vota. Y hemos sido muy criticados por eso. Y yo mismo soy muy crítico con respecto a cómo se distribuyó ese dinero a través del ministerio de Carolina Stanley, pero reivindico el hecho de que un gobierno tiene que gobernar para todo el país. Y me parece que fue lo mejor. Me parece que Alberto no está gobernando para todo el país. Carolina fue de lo mejor que tuvieron. ¿Perdón? Carolina fue de lo mejor que tuvieron. Sí. Digo que Alberto mantuvo la calma, ¿no? Digo que Alberto no lo veo gobernando para todo el país, lo veo gobernando solamente para su fracción y tratando de beneficiar a su fracción. Y me parece que eso tiene poco futuro y no ha llevado de ninguna manera a disminuir la grieta, sino creo que está más vigente que nunca. Vos estás escribiendo, vamos a volver, ustedes van a volver.
No, eso no lo sabe, no se sabe, lo van a decidir los electores argentinos en el 2021 y en el 2023. Yo espero que sí. Creo que más allá de los errores y de los malos resultados, es decir, yo creo si uno entiende que un gobierno es mucho más que el Ministerio de Economía y mira aún encuentra un montón de aciertos en este gobierno, en infraestructura, en energía, en la política de seguridad, en la lucha contra el narco, en la justicia y el hecho de que todo el mundo, poderosos económicos y poderosos políticos, tuvieron que ir a declarar a tribunales y muchos quedaron del otro lado de las rejas. Me parece que este gobierno fue muy bueno en todo lo que no fuera en economía. Y en economía estuvimos muy mal en el bolsillo, es cierto, en la economía de bolsillo no hace falta que lo aclare. Pero también es cierto que sacamos a la Argentina de una situación macroeconómica que llevaba a una crisis, porque arrancamos con un déficit fiscal del 7%, dejamos equilibrio primario y un déficit total que es la mitad del que recibimos. Y una deuda complicada. La deuda se puede explicar muy bien, es cierto, la situación. Lo único que ha empeorado desde el punto de vista macroeconómico es la deuda. Pero, por ejemplo, dejamos un cambio competitivo. El cambio hoy es un cambio razonable. Salimos del atraso tarifario, se pagaba una parte de cada 9 de tarifas, ahora eso ya se solucionó. Es decir, equilibrio primario, aumento de las exportaciones durante 4 años. Dejamos un panorama macroeconómico mejor. La deuda, es cierto, es un problema. Cuando uno ve los números de la deuda, aumentó la cantidad de deuda. Aumentó de eso lo explica Macri cuando yo decía nos vamos a la mierda, nos vamos a la mierda. No, en realidad eso no está tan relacionado con la deuda. La deuda aumentó en unos 70, 80 mil millones de dólares. Y es un problema. Cuando uno hace la cuenta, de esos 70 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares se fueron para pagar deudas del gobierno anterior. O sea, deudas adjuntivas, los fondos buitres, YPF, que no íbamos a pagar un peso y terminamos pagando 10 mil millones de dólares por una empresa que vale 5 mil millones de dólares, el Club de París, donde Kicillof, que ahora va de héroe, fue a renegociar y terminó pagando hasta los punitorios. Nosotros cuando le pagamos a los fondos buitres logramos una quita de la deuda en un juicio que estaba ganado del 44%. Una quita, se pagó 44% menos. Kicillof pagó el capital, los intereses y los punitorios sin ninguna quita. Bueno, todo eso explica más o menos la mitad de la deuda que se aumentó y el resto fue simplemente financiar el déficit, porque nos dejaron un déficit fiscal del 7%. Para que la gente entienda lo que quiere decir 7% de déficit fiscal, las únicas veces que la Argentina llegó a 7% de déficit fiscal o más fue el año antes del Rodrigazo, el año antes de la caída de la tablita de Martínez de Oz, que terminamos en Malvinas, el año antes de la hiperinflación del 89, otro gobierno del que formó parte Storani, el año antes del 2001, en esas ocasiones en que explotó el país, tuvimos déficit del 7%. Nosotros, no te preguntas cómo te llevas con Storani. A nosotros, no, porque se habla desde una posición de impunidad total con respecto a Él fue parte del gobierno, así que tranquilo, él fue parte. Sí, bueno. Digo, nosotros admitimos que obviamente no hace falta que lo admitamos, es obvio que tuvimos 2 años muy duros, pero también es cierto que es el primer gobierno que termina su mandato, gobierno civil, no peronista, que termina su mandato en 9 décadas, y también es cierto que el país no explotó como explotó con el Rodrigazo. No, pero eso fue mérito de usted y fue mérito del peronismo también, ¿eh? Ojalá haya habido un aprendizaje de eso, porque un país se construye con todo. Porque acá había, donde está sentado vos, había gente que decía hay que declarar inhábil a Mauricio Macri y ya ir a una asamblea. Bueno, una parte del peronismo que... Pues te digo, acá, donde estás sentado vos. Pero yo lo he descrito, lo he llamado, la frase club del helicóptero es mía, sí. y ha funcionado desde el principio. Pero acá al año y medio de gobierno... No, enseguida. Macri no sirve para nada. El helicóptero apareció a los pocos meses. Ahora, ojalá... si hay un mérito en esto del peronismo, no es de todo el peronismo, ojalá que lo haya y ojalá que haya una comprensión de que la democracia implica que todos los que llegan al gobierno tienen que terminar el mandato. Fue mérito de los dos. Gracias, Fernando. Gracias a vos, Chiche. Acuérdate cuando una